Buenos días chicos. Vamos a empezar a ver el tema de movimiento en caída libre. Vamos a poner aquí caída libre. Es el movimiento que caracteriza a cualquier objeto que esté, ¿verdad?, en caída y que sea sometido únicamente a la fuerza de gravedad. O sea, el cuerpo experimenta únicamente la fuerza de la gravedad. Es muy importante hacer esta aclaración porque un cuerpo que esté cayendo, pero que experimente una fuerza considerable debido al efecto del viento, ¿verdad? O a la fricción con cualquier otro objeto, no se considera que está en caída libre. Por ejemplo, un paracaídas no está en caída libre porque, aparte de su propio peso, ¿verdad?, el paracaídas o el paracaidista experimenta una fuerza de resistencia muy grande hacia arriba producto de la resistencia con el aire. O un avión, ¿verdad? Por decir algo, un avión es una máquina que experimenta su propio peso, pero además experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, producto de su contacto con el aire, que hace que no esté en caída libre. De hecho, el concepto de caída libre como tal es una idealización, porque realmente es imposible o es muy difícil eh, imaginarse que un objeto realmente pueda estar en caída libre sin experimentar ningún tipo de fuerza, ¿verdad? Para eso habría que construir, por ejemplo, una cámara de vacío donde se saca todo el aire y entonces el objeto cae sin la resistencia del aire. Algo parecido o algo semejante, digamos, a eso sucede, por ejemplo, en la Luna, que es un lugar donde hay gravedad, pero en la Luna eh, hay una atmósfera muy tenue, entonces ahí los efectos de la resistencia del aire son despreciables. Ok, sea como sea, es muy importante entonces entender algo. Un cuerpo que está en caída libre es un cuerpo que experimenta un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los objetos que están en caída libre están acelerando hacia abajo, ¿verdad?, a un ritmo constante. De hecho, eh, la palabra gravedad, ¿verdad? La gravedad usualmente, la gravedad usualmente se refiere a la aceleración que experimenta un objeto en caída libre. ¿De qué valor es la gravedad? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que la gravedad es un fenómeno que sucede debido a la masa de un cuerpo, de un planeta o de cualquier cuerpo, ¿verdad? Así, por ejemplo, la gravedad que se mide en la Tierra es diferente a la gravedad que ustedes podrían medir en la Luna o en Marte. Incluso la gravedad eh, puede tener diferentes valores cuando la midamos en la Tierra dependiendo de la latitud o dependiendo de la altura. Por lo general, cuando nos alejamos más del centro de la Tierra, la gravedad tiende a disminuir. Por eso es que la gravedad suele ser ligeramente menor a una altura, por ejemplo, en el pico de una montaña que a nivel del mar. Cerca de la superficie de la Tierra, vamos a ver, cerca de la superficie de la Tierra, y digo cerca de la superficie porque, como acabo de decir, ¿verdad?, la gravedad puede variar con la altitud. La gravedad tiene un valor aproximado de 9,8 metros entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esta G, ¿verdad?, la vamos a utilizar para referirnos a la aceleración de la gravedad. Es muy importante, ¿verdad?, insistir en el hecho de que esta es una aceleración.
vean las unidades de medida para la gravedad. Se mide en metros entre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si ustedes sueltan un objeto y dejan que el objeto caiga durante un segundo, entonces al cabo de ese segundo su velocidad va a pasar de 0 a 9,8 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos va a llegar al doble, o sea, va a llegar a 19,6 metros entre segundos. Al cabo de 3 segundos va a tener entonces 29,4 metros entre segundos. Es decir, por cada segundo que pasa un objeto en caída libre, su rapidez aumenta en 9,8 metros por segundo hacia abajo, ¿verdad? Eso quiere decir 9,8 metros por segundo. O sea que cada segundo que pasa su velocidad aumenta en 9,8 metros entre segundos. Es una, es una aceleración muy grande, realmente, si uno lo piensa. Pero, por lo general, los objetos en la Tierra, ¿verdad? Aparte de experimentar la fuerza de gravedad, también experimentan otras fuerzas, ¿verdad? Como la resistencia del aire y otras. Este, al ser un movimiento que se puede escribir con las ecuaciones de MRUA, entonces, de hecho, las fórmulas de caída libre son casi idénticas a las de MRUA. Nada más hay que hacer unas cuantas adecuaciones. En primer lugar, cuando tenemos un objeto que está en caída libre, la aceleración por lo general no es una incógnita, porque se supone que en principio la sabemos, ¿verdad? Sabemos que cuando un cuerpo está en caída libre, su aceleración es la de la gravedad, que por lo general, ¿verdad? Vamos a asumir que es la gravedad de la Tierra, a menos claro que el problema diga expresamente lo contrario, o sea, no sé, un objeto que está en caída libre en Marte o en la Luna. Otra diferencia es que el movimiento en caída libre, ¿verdad? Es acelerado pero en la dirección vertical. Entonces, a partir de ahora tenemos que referirnos, en lugar de los desplazamientos en el eje X, vamos a referir a desplazamientos en el eje Y. Y una cosa que es muy importante, que es obvia pero que en las ecuaciones no lo es tanto, es que la gravedad apunta hacia abajo, ¿verdad? Obviamente los cuerpos caen hacia abajo. Entonces, tenemos que adecuar eso al hecho de que la aceleración que experimenta un objeto en caída libre es hacia abajo. Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones de caída libre. Ecuaciones de caída libre. En primer lugar, la primera ecuación que vamos a ver es esta. La rapidez final en el eje Y es igual a la rapidez inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Hay que hacer unas cuantas aclaraciones. Vean que esta ecuación es el equivalente a esta, ¿verdad? Rapidez final igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Pero sería buena idea discutir un momento cuáles son las diferencias entre una y la otra. En primer lugar, vean que la ecuación de caída libre yo pongo VFY y VIY. ¿Por qué? Esa Y es un subíndice, ¿verdad? Es como una etiqueta. Yo la estoy escribiendo ahí para indicar que me estoy refiriendo a la rapidez en el eje Y, ¿verdad? No en el eje X. Porque la aceleración en caída libre es en el eje Y, ¿verdad? Otra diferencia muy importante es que yo en la ecuación de caída libre utilizo una resta y en la ecuación de movimiento acelerado utilizo una suma. ¿Por qué? Lo pongo negativo. Porque yo estoy restando el término que tiene la gravedad por tiempo. Y la gravedad apunta hacia abajo. Ahora, una cosa que es muy importante que ustedes entiendan es que en estas ecuaciones siempre, vamos a ver, siempre vamos a suponer que el valor de G es positivo. O sea, G es más 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Eso no lo duden nunca, la gravedad nunca es negativa. Sin embargo, la gravedad apunta hacia abajo. Y para tomar en cuenta ese hecho, vamos a escribir entonces la ecuación de caída libre con una resta. Eso es fundamental tenerlo presente. Y por supuesto, ¿verdad? Reemplazamos la aceleración con la gravedad. Ok. Segundo,
Rapidez final en y al cuadrado es igual a rapidez inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y f menos y inicial. ¿Okay? Esta ecuación es el equivalente a esta. Rapidez final al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Okay? Nuevamente, en esta ecuación tomamos el índice y para referirnos a la rapidez en y, mientras que en la ecuación de movimiento acelerado no ponemos y porque asumimos que es en general en cualquier dirección. Segundo, la ecuación en caída libre tiene una resta y la ecuación de movimiento acelerado tiene una suma. Pueden ver por qué, ¿verdad? Porque estamos restando el término que incluye la gravedad. Y la gravedad nuevamente apunta hacia abajo, pero tiene un valor positivo. Y algo que es muy importante que vean es que YF menos Y inicial viene a sustituir la distancia recorrida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cuerpo que está en movimiento en caída libre, ¿verdad? Puede empezar, digamos, con una altura inicial YI y terminar con una altura final YF, ¿verdad? Entonces, si esto es YI y esto es YF, ¿verdad? Las alturas. Entonces quiere decir que la distancia es precisamente la diferencia entre uno y otro. Por eso tomamos, en lugar de la distancia, YF menos Y inicial. Esa es una aclaración muy importante. Y por último, la tercera ecuación dice así: Y final menos Y inicial es igual a rapidez inicial en Y por tiempo menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Esta ecuación viene a sustituir esta, ¿verdad? Distancia es igual a rapidez inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuáles son las adecuaciones? Bueno, las mismas que antes, ¿verdad? En lugar de poner distancia ponemos YF menos Y inicial. En lugar de poner rapidez inicial, como hicimos aquí, ponemos rapidez inicial en Y. Y en la ecuación de caída libre ponemos una resta, ¿verdad? En lugar de una suma, porque estamos restando nuevamente el término que depende de la gravedad. Mientras aquí sumamos una aceleración que en principio podría ser positiva. Ok, vamos por ejemplo, vamos a un ejemplo de todo esto. Digamos que ustedes suben a lo alto de un edificio que tiene una altura, vamos a ver, una altura digamos de 10, no, de 20 metros, 20 metros. Y ustedes quieren soltar una moneda y quieren ver cuánto tiempo tarda esa moneda en caer, ¿verdad? Ahora, un detalle muy importante. Cuando ustedes sueltan un objeto, ¿verdad? Hay muchas maneras de soltarlo. Ustedes podrían, por ejemplo, tirarlo hacia arriba, podrían tirarlo hacia abajo, podrían tirarlo en la dirección horizontal o podrían simplemente dejarlo ir, ¿verdad? En estos casos es muy importante leer en los enunciados de los problemas las indicaciones que ellos hacen. Por ejemplo, cuando en un problema dicen que un objeto parte del reposo, ¿verdad? O cuando dicen, por ejemplo, que se deja, bueno, se suelta quiere decir que la rapidez inicial en el eje Y es 0. Es 0. Entonces vamos a suponer que en este problema tenemos una rapidez inicial en el eje Y igual a 0. Entonces ustedes lo que quieren es determinar entonces cuánto tiempo tarda en llegar al suelo esa moneda, tomando en cuenta que la rapidez inicial es 0 y tomando en cuenta que la altura del edificio es de 20 metros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos resumir los datos. Ok, la velocidad inicial es 0. Tenemos que la altura es de 20 metros.
¿ok? Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que el y inicial es de 20 metros y quiere decir que el y final, o sea, la altura final de la moneda cuando llega al suelo es igual a 0. No sabemos nada de la rapidez final, ¿verdad? Ni tampoco sabemos nada del tiempo. Entonces, para este caso en particular, la ecuación que nos sirve es una que, que no dependa de la rapidez final, porque la rapidez final no la conocemos. La ecuación que nos sirve sería esta. Y final igual a y inicial más rapidez inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Okay? Tal vez voy a ponerla como la escribí antes para que no se confundan. Yo lo que he escrito antes era y final menos y inicial igual a esto, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles términos se cancelan porque son iguales a 0? Bueno, habíamos dicho que y final era 0, ¿verdad? Ups. Que y final era 0 y habíamos dicho que la rapidez inicial era 0. Entonces quiere decir que menos y inicial es igual a menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Esto se puede despejar fácil, ¿verdad? Quitamos los menos, entonces nos queda que y inicial es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Quiere decir que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces y inicial dividido entre la gravedad. Es decir, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Perdón, esta es la aceleración. Aquí va la altura inicial, que era 2 por 20 metros. Ahora sí, dividido entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Ese tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, en la calculadora dice que es igual a aproximadamente 2,02 metros, perdón, 2,02 segundos. Es el tiempo que tardaría la moneda en caer por el edificio. Otro ejemplo muy importante que me va a servir para explicar un concepto fundamental en el tema de caída libre es el siguiente. Digamos que ustedes están jugando bola, o sea, jugando bola, ¿verdad? Jugando series. Entonces, ustedes tiran la bola hacia arriba. Digamos que ustedes saben con qué velocidad tiran la bola hacia arriba al nivel del suelo. Por ejemplo, digamos que ustedes tiran la bola hacia arriba con una velocidad inicial en el eje Y de exactamente 1 metro por segundo. Es muy exagerado porque realmente es imposible tirarla así de rápido, pero bueno, para el fin de este problema digamos que es 1 metro por segundo. Entonces la bolilla va a subir, ¿verdad? Cierta altura, va a alcanzar la altura máxima y va a volver a bajar. Eso es lo que hacen los objetos que están en caída libre. Entonces, aquí es importante entender algo fundamental. Cuando un cuerpo se encuentra haciendo un movimiento en caída libre, pero se encuentra subiendo, ¿verdad? O sea, porque un cuerpo puede subir, ¿verdad? Puede moverse hacia arriba y aún así estar en caída libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a seguir subiendo, pero va a llegar un momento en el cual va a alcanzar la altura máxima y luego va a empezar a bajar, va a empezar a descender. Sin embargo, vean que en todo momento, ¿verdad? Ya sea que esté subiendo o que esté bajando, el cuerpo siempre acelera hacia abajo, porque su velocidad hacia abajo siempre va creciendo, ¿verdad? Cuando el cuerpo está subiendo, su velocidad hacia arriba disminuye. Es como si dijéramos que la velocidad hacia abajo está aumentando. Y cuando se encuentra bajando, su velocidad hacia abajo aumenta. Entonces siempre acelera hacia abajo. El punto en el cual el objeto se encuentra en su altura máxima, vamos a decirle h max a la altura máxima, sucede cuando la velocidad en el eje Y momentáneamente es igual a 0. O sea, que cuando el cuerpo se encuentra en el punto más alto, ¿verdad? O sea, el cuerpo va subiendo, va subiendo, va subiendo, alcanza la altura máxima, entonces por un momento muy corto se queda en reposo y luego empieza a bajar de nuevo, ¿verdad?
Entonces quiere decir que la velocidad en y es igual a 0. Entonces, volviendo al ejemplo de la bola, si yo la tiro hacia arriba con una velocidad inicial de 1 metro por segundo, ¿verdad? Y la tiro desde el suelo, o sea que la altura inicial es 0, entonces yo puedo preguntar hasta qué altura llega, o sea, hasta qué altura llega. Entonces, cuando la pregunta se refiere a la altura máxima que alcanza el objeto, sabemos entonces que eso implica que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a 0. Aunque no lo digan esas palabras, ustedes tienen que entenderlo así. Cuando un objeto alcanza la altura máxima, su velocidad final en el eje Y es igual a 0. Entonces, tenemos los siguientes datos. La velocidad inicial en Y es, no es 0, mentira, es 1 metro entre segundo, ¿verdad? La altura inicial es 0. Sabemos que la velocidad final en Y es 0, nuevamente, por el tema de que alcanza la altura máxima. Queremos hallar la altura máxima, o sea, queremos hallar el Y final. ¿Y cuál es un dato que no conocemos? Bueno, no conocemos el tiempo, ¿verdad? El problema no nos dice cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima, entonces vamos a tener que descartar el tiempo. O sea, tenemos que usar una ecuación que no dependa del tiempo. La ecuación que no depende del tiempo es esta. La velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces gravedad por y final menos y inicial. ¿Ok? Queremos despejar este dato, ¿verdad? Y primero cancelamos los términos que sabemos que son iguales a 0. En primer lugar, la velocidad final en el eje y es 0 y y inicial es 0. Entonces, la ecuación queda así. 0 es igual a rapidez inicial en y al cuadrado menos 2 veces g por y final, ¿verdad? 2 veces g por y final es igual a rapidez inicial en y al cuadrado y por lo tanto y final es igual a rapidez inicial en y al cuadrado dividido entre 2g. Entonces esta formulita nos da la altura máxima que alcanza la bola. Cuando lo evaluamos, entonces nos queda, bueno, y final es igual a rapidez inicial en y al cuadrado entre 2g, entonces es igual a 1 metro entre segundo al cuadrado dividido entre 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso a mí me da muy poco, ¿verdad? Da 0,051 metro entre segundo. Alguien podría decir que esto es igual a 5,1 centímetros. 5,1 centímetros. Estoy calculando una altura, no tiene por qué tener estas unidades, ¿verdad? Ahí está. 5,1 centímetros. O sea que hay que aplicarle todavía una mayor velocidad inicial para que alcance una altura mayor. Eso sería, ¿verdad? Eso sería, bueno, todo por el momento. Entonces dejémoslo hasta acá y continuamos, ¿ok? Bueno, muchas gracias.